Los candelabros brillan sobre los mármoles de la mansión Whitmore. Todo parece perfecto: música, elegancia, poder, hasta que las puertas se abren y el pasado entra sin ser invitado. Después de 7 años, Andrew Whitmore ha regresado de Europa y su sola presencia amenaza con derrumbar el frágil mundo que Veronica Sinclair ha construido. Porque él no regresa por ambición, sino por la mujer que aún ama y que ahora está prometida a su propio hermano. Prepárate para una historia de secretos, sacrificios y amores prohibidos en la deslumbrante Gilded Age americana. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir al peso del tiempo y la traición? Nueva York, invierno de 1895. La ciudad está cubierta por una nevada reciente, y las calles, iluminadas por faroles de gas y escaparates adornados con cintas rojas y ramas de acebo, vibran con el bullicio elegante de la alta sociedad. En el corazón del Upper East Side, la majestuosa mansión de los Whitmore resplandece con la celebración de una de las recepciones más esperadas de la temporada: la fiesta de Nochebuena del senador Jonathan Whitmore. En el gran salón principal, todo reluce. Las columnas están envueltas en guirnaldas de hiedra dorada. Un árbol de Navidad se alza imponente junto al ventanal del sur, y sobre la chimenea crepitan las brasas bajo una hilera de medias bordadas a mano. El ambiente está impregnado de perfumes caros, vino especiado y expectativas calladas. El rumor de conversaciones educadas se entremezcla con la música de cuerdas que interpreta discretamente un cuarteto instalado junto a la galería. En medio de aquella perfección diseñada, Veronica Sinclair se esfuerza por mantener el porte que su posición exige. Está de pie, junto al senador, luciendo un vestido color marfil de seda francesa, con mangas de encaje y un delicado cinturón de raso del mismo tono. Su cabello, recogido en un moño bajo adornado con perlas, deja al descubierto el contorno de su cuello y el perfil sereno de su rostro. Habla con cortesía a una dama mayor mientras sujeta una copa de champaña, pero en sus ojos grises flota una ausencia apenas perceptible, como si su alma estuviera detenida en otro tiempo, en otro lugar. Jonathan, impecable en su levita de terciopelo negro y corbata blanca, observa a Verónica como se observa a un trofeo. A su lado, intercambia saludos con jueces, banqueros y políticos, seguros de que el enlace anunciado para el nuevo año lo consolidará aún más como símbolo de virtud y estabilidad. Para él, la presencia de Verónica no es un gesto de amor, sino una estrategia perfecta, una alianza sin fisuras, una pieza que encaja con elegancia en su arquitectura de poder. Pero de pronto, en medio de los brindis y las palabras ensayadas, las puertas dobles del vestíbulo se abren con el sonido claro de las bisagras. El mayordomo apenas alcanza a anunciar un nombre, pues el murmullo cesa como si el aire se hubiera congelado. Todos los rostros se vuelven hacia el umbral. Allí, de pie bajo la luz tenue del candelabro central, se encuentra Andrew Whitmore, alto, con el cabello ligeramente despeinado por el viento, cubierto por un abrigo oscuro salpicado de nieve reciente. En sus manos lleva los guantes aún sin quitar y un sombrero que no se apresura en entregar. Su mirada azul, intensa, no se dirige a su madre, ni a su hermano, ni a los invitados ilustres que lo observan con asombro. Sus ojos se posan directamente en Verónica. Ella, al verlo, no da un paso atrás, ni deja caer la copa. Su expresión no se rompe, pero el temblor sutil en sus labios revela una emoción imposible de disimular. 7 años. 7 inviernos en los que su nombre no fue pronunciado en voz alta. 7 años de cartas que nunca llegaron y recuerdos que jamás murieron. Emma Whitmore, de pie junto al piano, observa la escena con ojos brillantes. Ha oído hablar de Andrew, de los susurros que recorrieron la casa en su adolescencia.
de aquel escándalo que nunca se nombró. Pero ahora comprende que no eran solo rumores. Lo ve en el modo en que su hermano menor detiene el tiempo al mirar a Verónica. Y lo ve también en el estremecimiento de ella, en ese leve respiro entrecortado que solo una hermana sabría distinguir. Andrew camina lentamente hacia el centro del salón. No hay saludo para Jonathan, ni reverencia formal, solo una inclinación leve de cabeza hacia su madre. Su voz, grave y serena, resuena entre las paredes altas, como si llevara dentro el eco de una ausencia largamente soportada. «He regresado, tal como se me pidió», dice, dirigiéndose a su madre con tono seco. «Pero no imaginé llegar en medio de una celebración tan significativa». Jonathan intenta sonreír, tenso. «Hermano, qué inesperado honor. Pensábamos que no podrías volver hasta enero». «Cambios de última hora», responde Andrew, y sus ojos se clavan otra vez en Verónica. Ella baja la mirada, pero no en gesto de vergüenza, sino como quien teme que una sola palabra rompa un equilibrio demasiado frágil. No dice nada. No puede. Los invitados reanudan lentamente sus conversaciones, como si la música pudiera retomar el aire que se les fue. Emma se acerca a Verónica, con intención de sostenerle el brazo, pero se detiene. Algo en el rostro de la prometida del senador ha cambiado. Un brillo, una sombra, una grieta silenciosa. Verónica respira hondo. Se gira hacia Jonathan y murmura algo casi inaudible. Él asiente, creyendo que todo sigue bajo control. Horas más tarde, cuando la fiesta ya se diluye entre despedidas y copas vacías, Andrew sube en silencio al despacho del segundo piso. Allí, en una gaveta antigua, saca de su maleta un pequeño retrato ovalado, pintado a mano en París por un artista ambulante. El rostro de Verónica, tal como la recordaba, con un lazo azul al cuello y una sonrisa apenas insinuada. El retrato está algo desgastado por el roce de los años, por los viajes, por las noches en que fue lo único que no quiso abandonar. Lo sostiene unos segundos, en silencio, mientras la ciudad duerme y los candelabros de la mansión se apagan uno a uno. Sabe que el mundo que ha dejado atrás ya no existe, pero ella sigue allí, de pie, vestida de marfil, al lado de un hombre que no la ama como él lo hizo, como él lo hace todavía. Nueva York, invierno de 1895. La ciudad amanecía bajo una neblina suave que cubría los tejados con una capa blanquecina, como si el silencio de la nieve quisiera proteger los secretos que la noche había dejado suspendidos en el aire. En la mansión Whitmore, el bullicio de la fiesta había dado paso a un silencio solemne, apenas interrumpido por el chasquido lejano del fuego en las chimeneas y el crujido de las maderas antiguas que resistían el frío. En su habitación, Verónica Sinclair permanecía de pie frente al ventanal. El amanecer apenas insinuaba un resplandor pálido sobre el horizonte, pero ella no había dormido. Aún llevaba el mismo vestido color marfil de la noche anterior, con el corpiño desabrochado y las manos frías sobre el alféizar. El reflejo de su rostro en el cristal le devolvía la imagen de una mujer distinta, una sombra más serena, pero infinitamente más triste. Sus pensamientos viajaban hacia un tiempo remoto, a aquellos días de juventud junto al lago del norte, cuando el invierno parecía menos cruel y las promesas eran simples, puras, posibles. Recordó la voz de Andrew, entonces un muchacho de mirada franca y sonrisa luminosa, hablándole de horizontes lejanos, de cartas que cruzarían el océano y de un futuro donde nada podría separarlos. Recordó también la última tarde antes de su partida, las hojas cayendo sobre el sendero helado, su mano temblando al sostener la de él, el juramento de escribir cada semana, de regresar pronto. Pero las cartas nunca llegaron. Durante meses, Verónica esperó en vano, revisando cada mañana el correo que traía el mensajero de la ciudad. Cada sobre sin nombre era una herida más, cada silencio
una renuncia. Hasta que un día su madre le pidió que dejara de alimentar ilusiones y aceptara la realidad. Andrew había olvidado. Fue entonces cuando Jonathan Whitmore, el hermano mayor, comenzó a frecuentar su casa con el aire protector de quien ofrece consuelo. En aquel momento, ella no comprendió que la compasión podía disfrazar la ambición. Verónica cerró los ojos, respiró hondo y apartó las cortinas. La ciudad despertaba lentamente y los primeros carruajes dejaban huellas en la nieve. En el piso inferior, el mayordomo señor Wells, un hombre de cabellos plateados y paso silencioso, servía el desayuno en el salón principal. La señora Whitmore había ordenado que todo siguiera como de costumbre, aunque en la casa se percibía una tensión invisible. Andrew, después de 7 años, dormía bajo el mismo techo que su hermano y la mujer que amó. Cuando bajó al comedor, Andrew vestía un sencillo traje gris con chaleco de brocado y la expresión de quien no ha conciliado el sueño. Su madre, rígida en su asiento, lo saludó con una sonrisa forzada. Jonathan no había aparecido aún. Se rumoraba que pasaría la mañana en su despacho, preparando una reunión con inversores. «No pensé que regresarías tan pronto», dijo la señora Whitmore, sirviendo té en una taza de porcelana. «Recibí su telegrama», respondió Andrew con calma. «Decía que mi presencia era necesaria antes de fin de año». La mujer bajó la mirada. Sabía que aquel telegrama había sido una excusa, una manera de hacerlo volver antes de que el matrimonio de Jonathan se oficializara. Temía su regreso, porque el pasado, cuando despierta, no suele hacerlo en silencio. Verónica entró entonces en el salón, vestida con un traje de paseo color gris perla y un pequeño sombrero con velo oscuro. Saludó con cortesía y se inclinó ligeramente. El leve roce de su voz quebró el aire. «Buenos días». Andrew se puso de pie sin decir palabra. Por un instante, la distancia entre ellos pareció desaparecer, pero la mirada fría de la señora Whitmore devolvió a ambos a su lugar. «Espero que hayas dormido bien, Andrew», dijo ella con un tono que pretendía ser maternal. «No del todo», respondió él. «Las paredes de esta casa parecen recordar más que los hombres que la habitan». La frase cayó como un golpe sutil. Verónica bajó la vista y su respiración se hizo más corta. La señora Whitmore fingió no comprender, pero su mano tembló al dejar la taza sobre el plato. A media mañana, Andrew se refugió en la biblioteca, buscando en los viejos volúmenes una forma de ordenar sus pensamientos. Allí, entre el olor a cuero envejecido y el polvo de los años, el silencio le resultó insoportable. Abrió un libro al azar y, sin razón aparente, comenzó a revisar sus páginas. Fue entonces cuando apareció el mayordomo Wells, llevando en las manos una pequeña caja de madera oscura. «Disculpe, señor Andrew, hay algo que creo debería ver». Andrew levantó la vista. El anciano se acercó con lentitud y colocó la caja sobre el escritorio. Su voz, casi un susurro, temblaba. «La encontré entre los libros del despacho de la señora poco antes de que... antes de que ella partiera a la residencia de invierno. Estaba oculta detrás de un tomo de contabilidad. No quise entregarla a nadie más». Andrew abrió la caja y encontró dentro un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera quebrado por el tiempo. Su nombre estaba escrito en una caligrafía inconfundible, la de Verónica. El corazón le dio un vuelco. Reconoció cada trazo, cada curva de aquella letra que había memorizado años atrás en los billetes y pequeñas notas que solían intercambiar antes de separarse. Rompió el sello con cuidado, como si temiera destruir algo sagrado, y desplegó el papel. Las palabras eran sencillas, pero llenas de ternura. «Andrew, si alguna vez lees esto, sabrás que no te he olvidado. Esperaré tus cartas, tus noticias, tus pasos de regreso. Si el mundo intenta separarnos, confío en que el amor será más fuerte. No dejes de escribirme, te lo ruego. Tuya siempre, Verónica».
Andrew permaneció inmóvil durante varios minutos, con la carta abierta entre las manos. Las palabras parecían quemar el aire. Su respiración se volvió agitada. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que esto fue escrito?», preguntó con voz ronca. «7 años, señor», respondió el mayordomo. «Y según recuerdo, nunca salió de esta casa». Andrew cerró los ojos. El engaño tenía nombre, y aunque aún no se atrevía a pronunciarlo, lo sabía. Se dirigió hacia la ventana, donde la luz del mediodía entraba débilmente y sus dedos se crisparon sobre el papel. «Gracias, Wells. Nadie debe saber que me la ha entregado». Cuando el mayordomo salió, Andrew apoyó la carta sobre el escritorio y se quedó mirando la tinta ya desvanecida. Todo lo que creyó muerto renacía con fuerza devastadora. No fue ella quien lo olvidó. Fue su propia familia la que los separó. Horas después, mientras la casa descansaba en un silencio denso, Verónica entró a la biblioteca buscando un libro de oraciones que solía leer en la tarde. No esperaba encontrarlo allí, pero el destino quiso otra cosa. Andrew estaba de pie junto a la chimenea con la carta en la mano. Ella se detuvo al verlo. Por un instante pensó retroceder, pero algo en su rostro, esa mezcla de ira y tristeza contenida, la inmovilizó. «¿Dónde la encontraste?», preguntó él sin preámbulos, extendiéndole la carta. Verónica sintió un nudo en la garganta al ver su propia letra. Reconoció aquella hoja que había escrito una noche de desesperación, creyendo que él la recibiría antes de partir. «La escribí para ti», murmuró. «Pero nadie me respondió. Creí que no querías saber más de mí». Andrew dio un paso hacia ella, apenas un movimiento, pero bastó para que la distancia entre ambos se cargara de electricidad. «Escribí decenas de cartas, Verónica. Todas regresaban sin respuesta. Mi madre me dijo que habías partido al extranjero, que te habías cansado de esperar». Ella negó con la cabeza, y las lágrimas brillaron sin caer. «Nunca me fui de Nueva York, y nunca dejé de esperarte». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El fuego chispeó en la chimenea, iluminando el perfil de ambos con un resplandor dorado. La voz de Verónica se quebró apenas. ¿Quién pudo hacer algo así? Andrew la miró con amargura. «No necesito pruebas para saberlo. Jonathan tenía motivos suficientes». Y ella, su voz se endureció. «Mi madre siempre consideró que nuestro amor era una falta de juicio». Verónica apretó las manos sobre el pecho. Todo lo que había creído entender se derrumbaba. La historia que la había sostenido durante años, el abandono, la resignación, la renuncia, se convertía de pronto en una traición cuidadosamente planeada. Andrew dejó la carta sobre la mesa y se acercó a ella con paso firme. No la tocó, no se atrevió, pero la miró con una intensidad que hizo temblar el aire. «Si esto hubiera llegado a mí», dijo con voz baja, «habría regresado de inmediato. Nada me habría detenido». Verónica apartó la mirada, intentando contener el temblor en sus labios. «Ya es tarde, Andrew. El pasado no puede repararse». «No digas eso», susurró él. «Hay verdades que no se borran con el tiempo». Por un instante, sus rostros quedaron muy cerca. El reloj de pared marcó las 4 en punto. El sonido resonó en la estancia como un recordatorio cruel de que todo momento de felicidad en sus vidas siempre tuvo límite. Verónica retrocedió un paso, buscando fuerza en su compostura. «Por favor, guarda esa carta. Es lo único verdadero que queda de lo que fuimos». Andrew la sostuvo entre los dedos con delicadeza, como si temiera que el papel se deshiciera. «Lo haré, pero no la guardaré como recuerdo, sino como prueba de lo que nos robaron». Ella lo miró una última vez, con los ojos llenos de una tristeza infinita, y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Andrew quedó solo. El fuego empezaba a apagarse, y la carta temblaba entre sus manos. Afuera,
La nieve volvía a caer, silenciosa y constante, como si el cielo intentara cubrir las huellas de una verdad demasiado dolorosa para ser dicha. Y en algún rincón de la casa, entre retratos y sombras, la conciencia de una madre comenzaba a inquietarse, presintiendo que el pasado al fin había despertado. Nueva York, invierno de 1895. El día amaneció con un resplandor de hielo sobre los ventanales de la mansión Whitmore, y una calma tensa se extendía por los pasillos cubiertos de alfombras espesas. La nieve caía con lentitud desde la noche anterior, dejando sobre los jardines un manto blanco que brillaba como un espejo bajo el sol débil del mediodía. En el interior, sin embargo, el aire estaba cargado de palabras no dichas, de secretos que pesaban más que el frío. El senador Jonathan Whitmore se encontraba en su despacho, revisando documentos junto a dos socios influyentes del partido. Su voz resonaba firme, calculada, segura de sí. Hablaba de reputación, de estabilidad, de la importancia de proyectar una imagen de familia ejemplar. Sobre la mesa reposaba un pergamino con sellos oficiales y junto a él un anuncio impreso con letras negras que pronto aparecería en los periódicos más prestigiosos de la ciudad. El texto era breve y contundente. El honorable senador Jonathan Whitmore contraerá matrimonio con la señorita Verónica Sinclair, hija del difunto empresario Thomas Sinclair, el próximo mes de febrero, en la iglesia de San Bartolomé. El senador sonrió satisfecho. Sabía que aquella noticia consolidaría su poder entre los círculos conservadores. La boda no era solo una unión, sino una estrategia política impecable. Una mujer respetable, de porte distinguido, con apellido reconocido aunque empobrecido, era el complemento perfecto para su carrera ascendente. Verónica sería el símbolo de su virtud pública, la imagen de una esposa devota y discreta. Mientras tanto, en el salón principal, Verónica escuchaba el murmullo de los criados que comentaban la noticia con entusiasmo. Llevaba un vestido de lana azul oscuro, sencillo pero elegante, y un chal de encaje blanco que no alcanzaba a cubrir el temblor de sus manos. Había recibido la noticia sin previo aviso, como si se tratara de un decreto irrevocable. Nadie le había consultado la fecha, ni el lugar, ni los preparativos. Todo estaba decidido por otros, como si su vida fuera una transacción más dentro de un juego político que ella apenas comprendía. Al ver entrar a Andrew, sintió un estremecimiento que la atravesó sin remedio. Él vestía un abrigo largo color carbón y un sombrero que sostenía en la mano. Su rostro mantenía la serenidad, pero sus ojos revelaban una tormenta interior. Caminó hacia ella con paso lento hasta quedarlo bastante cerca como para que la distancia se volviera insoportable. «He leído el anuncio», dijo Andrew en voz baja, procurando que los criados no escucharan. «¿Fue idea de Jonathan?» Verónica respiró hondo antes de responder. «Todo lo que ocurre en esta casa es idea de Jonathan». Él la observó en silencio. En su expresión había una mezcla de dolor y orgullo herido. «No tienes que hacerlo», murmuró. «No tienes que casarte con él». Ella levantó la mirada. «No digas eso, Andrew. No me dejas elección». Por un instante, sus ojos se encontraron. Había en ellos un rastro de lo que fueron y de lo que nunca debió perderse. Sin embargo, el peso del apellido Whitmore, el mismo que unía y destruía, se interponía como una muralla invisible. La voz de Emma Whitmore resonó desde la escalera. «Madre te espera en el salón de música, Verónica. Quiere que elijas el color de las flores para la boda». La joven bajó las escaleras con el entusiasmo ingenuo de quien aún cree que los compromisos familiares son actos de amor. Al pasar junto a su hermano Andrew, lo miró con simpatía. Siempre lo había admirado por su independencia, por su mirada limpia, tan distinta a la severidad de Jonathan. Pero aquella mañana percibió algo nuevo, una tristeza que lo envolvía como una sombra.
Horas después, mientras la familia almorzaba, Jonathan levantó su copa con un gesto solemne. «A la futura señora Whitmore», anunció, «que este matrimonio fortalezca los lazos que nos unen y sirva de ejemplo a quienes dudan del verdadero valor de la familia». Los invitados aplaudieron. Verónica inclinó la cabeza con una sonrisa perfectamente ensayada. Andrew permaneció inmóvil, sosteniendo la copa sin llevarla a los labios. La tensión se volvió casi visible, como si el aire mismo se hubiera detenido. Elizabeth Sinclair, la madre de Verónica, observaba desde el otro extremo de la mesa con el rostro pálido. Comprendía mejor que nadie el sacrificio de su hija, pero callaba, prisionera de la misma moral que la sociedad exigía a las mujeres de su generación. Cuando la comida terminó, Andrew se levantó sin decir palabra y salió al jardín. La nieve caía de nuevo, fina y silenciosa. Caminó entre los setos cubiertos de escarcha, tratando de ordenar su mente. Sentía rabia, impotencia y una pena tan profunda que le era imposible expresarla. Sabía que enfrentarse a Jonathan significaba perderlo todo, pero el amor que lo unía a Verónica pesaba más que cualquier herencia o título. Esa noche, mientras los invitados se despedían, Verónica buscó refugio en el invernadero. Las lámparas de aceite proyectaban destellos dorados sobre las hojas de cristal empañado. El perfume de las gardenias llenaba el aire mezclado con el de la tierra húmeda. Allí, lejos de las miradas ajenas, por fin permitió que sus lágrimas cayeran. Andrew apareció sin anunciarse. Se detuvo a pocos pasos de ella, con el sombrero aún en la mano. «No puedo quedarme en esta casa fingiendo que nada pasa», dijo con voz baja. Verónica lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tampoco yo puedo seguir viviendo así, Andrew». Él dio un paso hacia ella, temeroso de romper el frágil equilibrio que lo sostenía. «Si me dices que me marche, lo haré, pero si me pides que me quede, no habrá fuerza en el mundo capaz de apartarme». El silencio que siguió fue casi sagrado. El sonido del viento colándose entre los cristales acompañó las palabras que ella apenas se atrevió a pronunciar. «Nunca dejé de amarte». Andrew cerró los ojos y su respiración se quebró. Se acercó lentamente hasta que su frente rozó la de ella. Ninguno habló. Fue el contacto más puro, el más peligroso, el más humano. Y en medio de esa cercanía suspendida, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, tembloroso, lleno de años contenidos y de promesas que parecían renacer con la fuerza del invierno. Detrás del ventanal, oculta entre las sombras, Emma los observaba. Había salido al jardín buscando su bufanda olvidada y sin proponérselo, fue testigo de aquel instante. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado, comprendiendo al fin lo que su madre y su hermano habían intentado ocultar durante años. Vio la verdad en los gestos, en la forma en que Verónica temblaba, en la manera en que Andrew la miraba como si toda su vida dependiera de ella. Emma retrocedió lentamente, abrumada. Su mente luchaba entre la lealtad que debía a su familia y la compasión que sentía por aquel amor verdadero. Sabía que, si hablaba, todo se derrumbaría. Si callaba, traicionaría la moral que le habían inculcado desde niña. Aquella noche, la mansión dormía bajo un silencio espeso. En su habitación, Emma permaneció despierta, mirando las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes. Su corazón le pedía guardar el secreto, proteger a los dos amantes que habían desafiado el destino. Pero una voz interior, la voz severa de su educación, le recordaba que el deber debía prevalecer. En otro extremo de la casa, Verónica estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la nieve. Sentía la mezcla contradictoria de la culpa y la felicidad. Había hecho lo que su corazón le exigía, aunque supiera que el amanecer traería consigo la condena. Andrew, por su parte, permanecía en su habitación, incapaz de conciliar el sueño. El fuego de la chimenea ardía con un resplandor dorado que iluminaba su rostro.
Sobre la mesa reposaba la carta de Verónica, aquella que el mayordomo le había entregado el día anterior. La tomó entre sus manos y la leyó una vez más, como si las palabras pudieran darle valor para enfrentarse a todo. Mientras tanto, en la redacción del periódico The Manhattan Herald, Thomas Harper trabajaba hasta tarde, rodeado de hojas y notas dispersas. Era un hombre perspicaz, de mirada crítica y corazón honesto. Aquella tarde había asistido a la recepción del senador, invitado como cronista político, y había observado más de lo que cualquiera imaginaba. No había pasado desapercibido el leve temblor en la voz de Verónica al agradecer los brindis, ni el modo en que Andrew evitaba mirarla frente a todos. Thomas sabía reconocer los gestos que ocultan verdades incómodas, y en esa familia todo parecía demasiado perfecto para ser real. Apagó la lámpara, dejó la pluma sobre la mesa y se recostó en la silla. Pensó en la joven prometida, en su expresión resignada, en la frialdad de aquel político que brindaba por el amor sin conocerlo. Algo en su instinto de periodista le decía que detrás de ese matrimonio se ocultaba una historia digna de ser contada. Esa noche, mientras Nueva York dormía bajo un cielo cubierto de estrellas heladas, 4 personas distintas permanecían despiertas. Verónica, temblando entre el amor y la culpa. Andrew, debatiéndose entre la razón y el deseo. Emma, atrapada en el dilema de su conciencia, y Thomas Harper, intrigado por una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. En la mansión Whitmore, el fuego seguía ardiendo, pero ya nada volvería a ser igual. El peso del apellido empezaba a mostrar su verdadero costo. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York con una insistencia silenciosa, cubriendo los carruajes, los faroles de gas y los escalones de mármol de las mansiones más prestigiosas del Upper East Side. Era enero de 1896, y en la ciudad comenzaba a circular un nuevo rumor: la inminente boda del senador Jonathan Whitmore y la señorita Verónica Sinclair era mucho más que una unión por amor. Nadie lo decía abiertamente, pero en los salones más exclusivos las miradas se intercambiaban con una mezcla de aprobación social y sospecha velada. En la mansión Whitmore el ambiente era opresivo, aunque todo se presentaba bajo la apariencia del orden perfecto. Las flores llegaban cada mañana, las modistas iban y venían con muestras de encaje y raso, y las criadas pulían los candelabros como si el brillo de la plata pudiera acallar las tensiones. Pero en los ojos de Verónica Sinclair, cada vez más apagados, habitaba una tormenta invisible que crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras revisaba una bandeja con posibles diseños de invitaciones, Verónica recibió de manos de la señora Whitmore una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Al abrirla, encontró un anillo de oro con una esmeralda al centro, rodeada por diminutos diamantes que brillaban con una intensidad hipnótica. Era un anillo antiguo, con un delicado grabado en el interior. «Fue de mi abuela», explicó la señora Whitmore con tono solemne. «Jonathan ha decidido que tú debes llevarlo. Es la joya que siempre se entrega a la esposa del primogénito de esta familia». Verónica lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso frío del oro y la opresión de lo que representaba. El anillo, hermoso y valioso, parecía más una cadena que una promesa. Lo deslizó con lentitud en su dedo anular, sin pronunciar palabra. Horas después, mientras descendía la escalinata principal, se encontró con Andrew, que subía desde el vestíbulo. Se detuvo al verla. El silencio que se formó entre ellos fue tan denso como la nieve acumulada en el jardín. «Ese anillo», dijo él sin preámbulo, «lo compré yo hace años, en París». Verónica lo miró con desconcierto. «¿Cómo dices?» «Era para ti», murmuró él, bajando la mirada. «Fui con la esperanza de reunir lo necesario para volver con una propuesta digna. Lo mandé grabar con nuestras iniciales, pero cuando las cartas dejaron de llegar, lo guardé.
Al regresar, lo vi en el joyero familiar y supe que mi madre lo había tomado. Ahora entiendo por qué. Verónica sintió un estremecimiento. Se llevó la mano al pecho como si el anillo ardiera. La piel le temblaba. El símbolo de su compromiso con Jonathan era, en realidad, una reliquia del amor que una vez compartió con Andrew. «Yo no lo sabía», susurró. «Lo sé», respondió él con una mezcla de tristeza y ternura. «Pero verlo en tu mano, no sabes lo que significa para mí». Ella bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. Andrew dio un paso atrás, no por cobardía, sino por respeto al abismo que se abría entre ambos. «¿Qué esperas que haga?», preguntó Verónica, con la voz quebrada. «¿Qué puedo hacer yo contra todo esto?». Antes de que él pudiera responder, la madre de Andrew apareció en lo alto de la escalera. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos oscuros brillaban con una lucidez cortante. «Señorita Sinclair», dijo con tono firme, «necesito hablar con usted, a solas». La condujo hasta el salón de té, donde el fuego ardía con una falsa calidez. Allí, la señora Whitmore le ofreció una taza que Verónica no tocó. «Sé lo que está ocurriendo», comenzó la matriarca. «No necesito testigos para ver lo evidente». Verónica se mantuvo en silencio. «Usted debe entender», prosiguió la mujer, «que este matrimonio no solo protege a mi familia, protege la suya. Su madre está enferma, su apellido perdió fuerza después de la caída de la empresa de su padre, y en esta ciudad, señorita Sinclair, una mujer sin posición es solo un suspiro condenado al olvido». Verónica la miró con los labios apretados. Su dignidad estaba herida, pero intacta. «¿Y si no me caso con su hijo?». La señora Whitmore no titubeó. «Su madre no podrá seguir recibiendo el tratamiento que necesita. Las deudas caerán sobre ustedes como plomo fundido. Y usted será señalada por haber humillado al senador más respetado de Nueva York. ¿Está dispuesta a cargar con eso?». Verónica bajó la cabeza. La respuesta no era un sí, pero tampoco un no. Era simplemente resignación. Esa noche, durante la cena, los Whitmore recibieron a 2 senadores y a sus esposas. La velada era una puesta en escena perfecta, discursos mesurados, risas contenidas y una orquesta de cuerdas tocando desde el salón contiguo. Verónica, vestida con un traje de terciopelo verde oscuro, mantenía su compostura con el mismo esmero con que sostenía la copa de vino entre sus dedos. Pero por dentro algo comenzaba a quebrarse. Jonathan, sentado a su lado, hablaba de política con voz segura. Cada palabra suya parecía una piedra sobre el pecho de Verónica. De pronto, Elizabeth Sinclair, sentada en la cabecera, dejó caer el tenedor y se llevó la mano al pecho. Su rostro se tornó blanco como la porcelana. «Madre», susurró Verónica, levantándose de inmediato. Elizabeth intentó hablar, pero sus labios no emitieron sonido. Sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo se desplomó hacia un lado. El caos se desató en segundos. Las damas se pusieron de pie, los criados corrieron a buscar agua y Verónica se arrodilló junto a su madre, tomándole la mano con desesperación. «Está muy débil», dijo el doctor tras examinarla minutos después en la sala contigua. «Debe guardar reposo absoluto. Su corazón está frágil». Jonathan tomó a Verónica del brazo y la apartó unos pasos. «Esto es justo lo que debemos evitar. Escándalos, sobresaltos. Lo último que necesitamos ahora es una tragedia que manche nuestro apellido». Verónica lo miró con incredulidad. No había ternura en su voz, no había preocupación genuina, solo estrategia, solo cálculo. Cuando el médico se marchó, Andrew entró en la sala con el rostro tenso. Se arrodilló junto a Elizabeth y le colocó una manta sobre los hombros. Verónica lo observó en silencio. No dijo nada. No era necesario. En su gesto había más humanidad que en todas las palabras que Jonathan había pronunciado esa noche. Más tarde,
Cuando la casa se sumió en la penumbra, Verónica se encerró en su habitación, cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal helado de la ventana. El anillo seguía en su dedo, como un recordatorio cruel de lo que se esperaba de ella. Sabía que su madre dependía de aquel compromiso, sabía que su apellido, su reputación y la posibilidad de sobrevivir sin escándalo dependían de que callara, de que aceptara, de que fingiera. Pero también sabía que una parte de ella se estaba muriendo. En el piso inferior, Andrew contemplaba el fuego de la chimenea con el ceño fruncido. Sobre la mesita, el periódico del día siguiente aguardaba con el anuncio del compromiso, impreso en tinta negra. Y en un rincón de la ciudad, el periodista Thomas Harper revisaba sus notas con creciente inquietud. Había algo en la mirada de Verónica durante la cena que no podía olvidar. Algo que no coincidía con la imagen que se intentaba vender al público. Algo que, muy pronto, lo empujaría a buscar respuestas. La nieve seguía cayendo, y con ella caía también la fachada de perfección que tanto esfuerzo había costado levantar. El escándalo aún no estallaba, pero ya se respiraba en los pasillos, en las miradas, en los susurros. Estaba cerca, cada vez más cerca. El invierno seguía aferrado a Nueva York como una condena blanca. Las ramas desnudas de los olmos, cubiertas de escarcha, parecían esculturas tristes a la entrada de la mansión Whitmore. Dentro, todo avanzaba con la precisión de un reloj bien aceitado. Bordados que se ajustaban, músicos contratados, menú de bodas discutido entre copas de vino y encajes franceses entregados por criadas de manos heladas. Sin embargo, en el corazón de Andrew Whitmore solo reinaba el caos. Había pasado la noche en vela, sentado junto a la chimenea de su habitación, con el retrato de Verónica entre las manos. La pintura, pequeña y ovalada, había perdido color en las esquinas, pero su mirada seguía intacta. Aquella expresión de dulzura contenida, de promesas no pronunciadas, lo había acompañado durante años como una llama que se negaba a extinguirse. Pero ahora era una herida abierta que ya no sabía cómo cerrar. Con los primeros rayos del amanecer, Andrew tomó una decisión. Sabía que su presencia solo agravaba lo que Verónica se esforzaba por sostener. La presión sobre ella era brutal, y él no podía ser un obstáculo más en su camino. Si la amaba, y la amaba con cada fibra de su ser, debía irse, no por cobardía, sino por respeto, por dignidad. Colocó el retrato en un pequeño estuche de cuero y lo envolvió en un pañuelo de seda. Luego escribió una nota breve y la selló con cera. No decía mucho, solo lo necesario. Horas más tarde, mientras Verónica ayudaba a su madre a vestirse, una criada le entregó el pequeño paquete. Lo dejó el señor Andrew antes de partir, señorita. La joven sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No respondió. Se encerró en su habitación y con manos temblorosas desenvolvió el pañuelo. Allí estaba el retrato y la nota. Me voy porque te amo y no puedo permitir que todo esto te destruya. No lucharé contra tu decisión, pero guardaré tu rostro donde siempre estuvo, junto a mi corazón. Verónica presionó el papel contra sus labios. Quiso llorar, pero no lo hizo. El dolor era tan profundo que ni las lágrimas podían alcanzarlo. Guardó el retrato en el cajón de su tocador y salió sin decir palabra. Esa misma tarde, Thomas Harper, cronista del Manhattan Herald, recibió una llamada inesperada de uno de sus informantes. Le comunicaron que Andrew Whitmore había abandonado la ciudad. Algo no cuadraba. Thomas, que llevaba semanas observando los gestos silenciosos de los Whitmore, supo que no era una salida cualquiera. Recordó la tensión entre los hermanos, la palidez de Verónica durante la última recepción, el modo en que sus manos temblaban al aceptar el anillo de compromiso. Había algo más, algo oculto. Revisó las notas que llevaba recopilando desde diciembre.
Declaraciones ambiguas, fechas que no coincidían, cartas mencionadas en conversaciones y que nunca habían sido vistas. Una hipótesis comenzó a tomar forma, audaz pero posible. ¿Y si aquellas cartas nunca llegaron a destino? ¿Y si la historia entre Andrew y Verónica no era un amor del pasado, sino una tragedia en curso? Esa misma noche, Thomas se dirigió a la redacción y comenzó a escribir un borrador. No tenía pruebas aún, pero su instinto de periodista, afinado por años de silencios sociales y escándalos bien disfrazados, le gritaba que tras esa boda inminente había una historia que merecía salir a la luz. Mientras tanto, en la mansión, la joven Emma Whitmore caminaba de un lado a otro en su habitación, con el rostro enrojecido por la angustia. Había sido testigo de algo que no debía ver, y su conciencia no la dejaba dormir. Cada vez que miraba a Verónica tan serena por fuera y tan rota por dentro, sentía una punzada de culpa. Sabía que callar era lo que se esperaba de ella, pero el silencio comenzaba a volverse insoportable. Esa misma noche, tras la cena, decidió hablar. Entró en el despacho de su madre sin tocar la puerta. La señora Whitmore, sentada junto a la chimenea, leía con sus lentes de oro deslizados sobre la nariz. «Necesito hablar con usted», dijo Emma con voz firme. La mujer la miró con sorpresa. «¿Qué ocurre, querida?» Emma respiró profundo. «Vi a Verónica y a Andrew en el invernadero. Se besaron, y no fue un capricho. Fue un beso lleno de historia». La señora cerró el libro con calma, pero sus ojos relampaguearon. «¿Y qué esperas lograr con esto? ¿Arruinar el compromiso? Espero que dejemos de mentirnos. Usted lo sabía, ¿verdad? Sabía lo que sentían el uno por el otro». La mujer guardó silencio unos segundos. «Fue un error de juventud, nada más». «No», dijo Emma sin vacilar. «Fue amor, y alguien lo destruyó». Jonathan entró justo en ese momento. Había escuchado las últimas palabras. Cerró la puerta tras de sí con lentitud. «¿A qué viene todo esto?», preguntó con frialdad. Emma lo miró de frente. «Fuiste tú. Tú hiciste desaparecer las cartas, ¿verdad?». Jonathan se acercó, desafiante. «¿Y si lo hice? ¿Acaso importan esas cartas ahora? El compromiso está firmado. La boda se celebrará». Verónica aceptó su lugar. Andrew se marchó. «Todo está en orden». «Todo está podrido», respondió Emma con los ojos brillantes de indignación. «Tal vez puedas engañar al mundo, Jonathan, pero no puedes obligar a nadie a amar». La señora Whitmore intervino con voz seca. «Esto no debe salir de esta habitación. La reputación de nuestra familia no puede verse arrastrada por sentimentalismos». Emma se quedó quieta, con el rostro encendido. Luego giró sobre sus talones y salió sin decir más. En su habitación, Verónica escuchó el sonido de las voces en el pasillo, pero no pudo distinguir las palabras. Tenía la mirada perdida sobre el vestido de novia extendido sobre la cama. Era de satén blanco, con bordados en hilo de plata y mangas de tul transparente, una obra maestra de la costura. Y sin embargo, sentía que al colocárselo, estaría enterrando su alma bajo una mortaja hermosa. La puerta se abrió y Emma entró. No dijo nada al principio. Se acercó con lentitud y se sentó a su lado. «Andrew se fue», dijo Verónica con un hilo de voz. Emma la miró con ternura. «Lo sé, no puedo respirar», confesó Verónica. «Cada paso que doy, cada palabra que pronuncio, es una traición a lo que siento». Emma la tomó de la mano. «Entonces no sigas traicionándote. Aún puedes elegir. Aún puedes decir que no». Verónica negó lentamente. «No puedo. Mi madre no resistiría un escándalo. Y tu familia lo perdería todo. Tal vez perderían cosas», susurró Emma. «Pero tú estás perdiéndote a ti misma. Y eso es peor». En ese momento, por primera vez desde que se anunció la boda, Verónica lloró de verdad. Ya no lágrimas contenidas o disimuladas entre parpadeos. Lloró como quien ha sostenido demasiado, como quien ya no puede fingir.
Emma la abrazó con fuerza, en silencio, sintiendo que aquel abrazo era más que un consuelo. Era un acto de complicidad. Horas más tarde, mientras la casa dormía, Jonathan permanecía despierto en su despacho. Tenía en las manos la carta que Emma había encontrado en los libros de contabilidad semanas atrás. Una carta escrita por Verónica 7 años atrás. La había guardado, consciente de su valor, pero también de su peligro. Sabía que si esa carta salía a la luz, todo el relato que había construido se desmoronaría. La observó largo rato antes de guardarla en el cajón bajo llave. El fuego de la chimenea se extinguía lentamente, y con él el brillo en los ojos de los que aún creían que todo podía controlarse. En el silencio de la madrugada, Verónica se levantó de la cama, se acercó al espejo y se contempló en la penumbra. Sabía que estaba al borde de algo irreversible, y también sabía que en algún lugar Andrew llevaba consigo el último vestigio de la verdad, su rostro pintado, su amor sellado en un retrato. El tiempo seguía su curso, y la boda se acercaba. Demasiado rápido, demasiado cerca. La primera página del Manhattan Herald amaneció distinta aquel viernes, entre anuncios de óperas, discursos del alcalde y menciones al nuevo ferrocarril del oeste. Un artículo, sin firma y sin adornos, captó de inmediato la atención de todos los lectores de la Quinta Avenida. La dama silenciada, cuando el deber se disfraza de virtud y la conveniencia se impone sobre el corazón. ¿Y tú? No mencionaba apellidos, no citaba fechas exactas, pero los detalles eran suficientes para que la alta sociedad identificara a los implicados. Un senador ambicioso, una joven de apellido antiguo venida a menos, un hermano que fue separado por la familia, una boda acelerada, un pasado enterrado. La tinta aún estaba fresca cuando los ejemplares comenzaron a circular por los cafés, los clubes privados y los salones de costura. Los cuchicheos no se hicieron esperar. Las damas cubrían los labios con abanicos de encaje mientras pronunciaban el nombre de Verónica Sinclair con una mezcla de escándalo y lástima. Los hombres, más discretos, intercambiaban miradas condescendientes, como si todo aquello fuera una distracción bienvenida entre negocios y obligaciones políticas. En la mansión Whitmore, el efecto fue inmediato. Jonathan recibió el periódico en su despacho al amanecer. Al leer el artículo, su ceño se frunció con una furia contenida. Sus dedos crispados arrugaron el papel y su respiración se volvió pesada. ¿Quién se atrevió?, murmuró con la voz temblando de rabia. Envió llamar a su madre, a Emma y a Verónica. Quería control de daños, quería silencio, pero sobre todo quería obediencia. Verónica recibió la noticia mientras desayunaba con su madre en el salón de invierno. El mayordomo, solemne, depositó el periódico sobre la mesa y se retiró sin una palabra. Elizabeth, al leer el texto, palideció. Su taza de té tembló en el platillo. «¡Dios santo!», susurró. Verónica no dijo nada. Leyó el artículo con lentitud, reconociendo entre líneas los fragmentos de su historia, los ecos de lo que había callado. No sabía si sentir alivio o miedo. Había verdad allí, una verdad disfrazada pero visible. «Esto es una infamia», dijo Elizabeth con voz quebrada. «Tu padre, si viera lo que están haciendo con su apellido». Verónica guardó silencio. Ya no se defendía, ya no intentaba justificar. Estaba cansada de fingir, pero el dolor de su madre, tan frágil, tan vencida, la hacía sentir una vez más prisionera. «Prométeme que seguirás adelante con la boda», pidió Elizabeth, tomando su mano. «Es lo único que nos queda». Verónica asintió apenas, no porque lo deseara, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Mientras tanto, en una calle más modesta, Thomas Harper observaba desde la ventana de la redacción la conmoción que su artículo había generado. Había elegido sus palabras con precisión quirúrgica. No quería destruir, sino despertar.
Sabía que se jugaba su reputación, pero también sabía que el silencio podía ser más cruel que cualquier escándalo. Esa misma mañana, Jonathan irrumpió en la casa de huéspedes donde Andrew se había refugiado desde su partida. Lo encontró en el estudio, de pie junto a la chimenea, hojeando un libro. ¿Fuiste tú quien habló con ese periodista?, preguntó Jonathan sin rodeos. Andrew levantó la vista con calma. «No he hablado con nadie». «Entonces, ¿qué diablos es esto?», gritó, lanzando el periódico sobre la mesa. «¿Crees que no reconozco tu estilo entre líneas?». Andrew sostuvo la mirada sin retroceder. «No necesito escribir artículos para decir lo que pienso. Te lo diré de frente. Estás obligando a Verónica a casarse por interés, no por amor, no por convicción, por ego, por poder». Jonathan apretó los puños. «Esa boda nos protege a todos. A ella también. La protege de ti», respondió Andrew con frialdad. El silencio que siguió fue largo, espeso, cortante. «Te exijo que abandones la ciudad», ordenó Jonathan. «Hoy mismo». Andrew respiró hondo. Por un instante pareció que obedecería, pero luego dio un paso al frente. «No me iré. Esta vez no. ¿No entiendes lo que esto significa?». «Sí, y también entiendo lo que significa utilizar el apellido Whitmore para encadenar a una mujer. No lo permitiré. No otra vez». Jonathan lo miró como si no lo reconociera. Andrew ya no era el joven manipulable de antaño. Había regresado con cicatrices, sí, pero también con una convicción que ni la sangre ni el apellido podían quebrar. Esa tarde, la mansión parecía un nido de sombras. Las criadas murmuraban en los pasillos, los mayordomos caminaban con sigilo, y la señora Whitmore se mantenía encerrada en su cuarto, negándose a recibir visitas. Verónica se paseaba por el jardín con paso lento, como si necesitara respirar lejos de las paredes que comenzaban a cerrarse sobre ella. Emma la alcanzó junto al invernadero. «Verónica», dijo con voz suave, «no puedes quedarte aquí». La joven la miró sin comprender. «Todo el mundo habla, todo el mundo sospecha. Esto va a explotar», continuó Emma. «Si te quedas, si subes al altar con mi hermano, te vas a perder a ti misma». Verónica se detuvo. El viento le movía los mechones sueltos del moño y las lágrimas asomaban en sus ojos. «No tengo a dónde ir, Emma». «Sí tienes», respondió, tomando sus manos. «Yo te ayudaré. Hay una casa en el campo. Nadie sabrá que estás allí. Podrás pensar con libertad, respirar. ¿Y tu familia?». «Mi familia me enseñó a callar, pero mi conciencia ya no puede hacerlo». Verónica tembló. «¿Y si todo se arruina? Si mi madre se entera? Si tú te enfrentas a tu hermano?» Emma apretó su mano con firmeza. «Alguien tiene que tener el valor de hacer lo correcto. Esta vez seré yo». La nieve comenzaba a caer de nuevo, pequeños copos que descendían con suavidad sobre el jardín ya marchito. Verónica sintió una calidez inesperada en el pecho. Por primera vez en semanas, una rendija de luz se abría en medio de su oscuridad. Cuando cayó la noche, los rumores ya eran gritos. Las cartas anónimas, las visitas canceladas, las sospechas de las señoras más influyentes se habían multiplicado. Los Whitmore estaban en el ojo del huracán. Pero dentro de aquella tormenta, una decisión secreta comenzaba a gestarse. Una joven estaba dispuesta a romper la cadena, y otra estaba lista para protegerla, incluso si eso significaba desobedecer a todo un linaje. El amanecer del día previo a la boda llegó envuelto en una bruma espesa que cubría los tejados de Nueva York como un sudario. La ciudad entera parecía contener el aliento, y en la mansión Whitmore, cada reloj, cada paso, cada susurro estaba marcado por una tensión que oprimía los pulmones y entumecía la voluntad. Verónica Sinclair no durmió esa noche. Había permanecido sentada junto al fuego, aún vestida, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en las llamas.
Cada crujido de la leña le recordaba el tiempo que se extinguía. Cada chispa que saltaba le devolvía la imagen de su rostro atrapado entre dos hombres, entre dos destinos, entre el deber y el deseo. La casa dormía cuando Emma Whitmore llamó suavemente a la puerta. Vestía una capa de terciopelo azul marino y cargaba una maleta pequeña. En su mirada no había duda, solo determinación. «Es ahora o nunca», susurró. Verónica asintió sin palabras. Tomó su abrigo y el retrato de Andrew, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, y lo guardó en su bolso. Se deslizaron por los pasillos en silencio. Descendieron por la escalera de servicio y salieron por la puerta trasera, donde un coche sencillo las esperaba, conducido por un cochero de confianza de Emma, un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Atravesaron la ciudad dormida, envueltas en silencio. El ruido de los cascos sobre los adoquines era el único sonido que las acompañaba, junto al murmullo lejano del río que corría al sur. El carruaje se detuvo frente a una casa modesta de ladrillo en el borde de un barrio tranquilo, apartado del ruido social y del juicio de la aristocracia. Allí vivía Miss Aldrich, antigua institutriz de Verónica, una mujer viuda de carácter fuerte, cabellos plateados y ojos tan claros como el hielo. Al verlas llegar, no preguntó nada. Abrió la puerta y las recibió con el mismo gesto con que años atrás había enseñado a Verónica a leer poesía inglesa junto a la ventana. «Estás a salvo aquí», dijo con voz grave, «pero solo por poco tiempo. La ciudad no perdona los escándalos por mucho rato». Verónica la abrazó con gratitud. Sentía que por fin podía respirar. En aquella casa sencilla, entre muebles antiguos y aroma a té de menta, la angustia que llevaba sobre los hombros se aligeró. Por unas horas se permitió cerrar los ojos sin temer el amanecer. Sin embargo, la tranquilidad duró menos de lo que imaginaron. Al anochecer, un carruaje elegante se detuvo frente a la casa. Del interior descendió Jonathan Whitmore, con su abrigo oscuro y el rostro endurecido. No gritó, no hizo escándalo, tocó la puerta con calma, como si viniera a cumplir un trámite. Miss Aldrich lo hizo pasar a regañadientes. Verónica lo recibió en la sala, de pie, sin inclinar la cabeza. Llevaba un vestido sencillo de lana gris y el cabello suelto sobre los hombros. El aire entre ambos estaba cargado. «¿Así decides comenzar tu matrimonio?», preguntó él con ironía contenida, escapando por la puerta trasera como una fugitiva. «No lo llamaría matrimonio», respondió ella con serenidad. «Y no me escapé, me salvé». Jonathan no se alteró. Se sentó en el borde del sofá y la miró fijamente. «¿Sabes lo que esto significa para tu madre? ¿Sabes lo que implicaría cancelar la ceremonia ahora? Los periódicos, los socios del partido, los acreedores que esperan vernos caer. ¿Y sabes tú lo que significa para mí fingir que no tengo alma?», le replicó con firmeza. «¿Casarme con un hombre al que no amo, solo para evitar un escándalo?». Él guardó silencio unos segundos. Luego suavizó la voz. «Verónica, no tienes que amarme, solo tienes que cumplir tu parte. Hacerlo por tu madre, por el apellido que aún defiendes. Si regresas esta noche, nada saldrá de control. Todo puede seguir como está planeado». Ella lo observó con una mezcla de dolor y claridad. Sabía que no obtendría ternura de él, solo conveniencia, solo control. Pero también sabía que tenía en sus manos el poder de ponerle fin a todo o de prolongar el sacrificio. «Volveré», dijo al fin con voz serena, «pero con una condición». Jonathan la miró con atención. «Durante la ceremonia me dejarás hablar. Antes de pronunciar los votos, quiero leer unas palabras». Jonathan frunció el ceño. «¿Qué clase de palabras?». «Unas que necesito decir para mirar a mi madre sin avergonzarme. Y para mirarme a mí misma». Él dudó. Luego se encogió de hombros. «Haz lo que quieras. Si eso calma tu conciencia, adelante. Nadie prestará atención a un discurso de novia. Lo que importa es que estés allí, vestida de blanco,
pronunciando tú sí. Se levantó, tomó su sombrero y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una vez más. Tienes hasta el amanecer. Un coche pasará a buscarte, que nadie te vea entrar por la puerta de servicio otra vez. Y se fue, como había llegado, sin levantar la voz, pero dejando tras de sí un aire denso, como de sentencia. En la planta alta, Miss Aldrich se persignó lentamente. Los hombres de poder siempre creen que lo tienen todo bajo control, pero olvidan que la dignidad de una mujer no se negocia. Verónica pasó la noche escribiendo. Con tinta negra sobre papel marfil, redactó su declaración. No era un discurso largo, era una verdad, una confesión, una herida abierta. Cuando terminó, dobló la hoja y la guardó entre las páginas de un libro de poemas que había amado de niña. Luego, cerró los ojos. A pocas calles de allí, Andrew preparaba su maleta. Había comprado un pasaje a Londres para el día siguiente. Sus papeles estaban en orden y su equipaje ligero, pero su corazón era un campo de batalla. A cada paso, a cada movimiento, sentía que algo dentro de él se resistía, como si la ciudad entera le gritara que no partiera, que esperara un día más, una noche más, una última palabra. Pero él no sabía nada del intento de fuga, ni de la condición impuesta, ni del dolor que Verónica había envuelto en tinta sobre un papel. Solo sabía que había perdido, que ella, aunque lo amara, estaba atrapada en un mundo que no permitía errores. En la estación de tren, un agente selló su pasaporte con indiferencia. Andrew guardó el documento sin mirar. Miraba el reloj, y en su interior, cada segundo retumbaba como un latido desesperado. Verónica, al regresar a la mansión, no cruzó palabra con nadie. Subió las escaleras con paso firme y se encerró en su habitación. Allí desató el moño del cabello, colgó su abrigo en silencio y sacó la carta de su bolso. La colocó sobre la mesita al lado del retrato de Andrew. Luego se sentó frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que había sido meses atrás. Ya no era la hija obediente, la prometida dócil, la figura decorativa que todos esperaban. Era otra, una mujer que había cruzado la línea del sacrificio, una mujer que, aunque temblara por dentro, estaba decidida a hablar, a decir la verdad, aunque el altar la esperara, aunque la vergüenza amenazara, aunque el mundo entero se derrumbara. El alba comenzaba a teñir de azul las cortinas cuando se escucharon los primeros pasos en el pasillo, y la ciudad, como un escenario en penumbra, se preparaba para el acto final. La mañana del 15 de febrero amaneció con un cielo plomizo y un frío cortante que calaba hasta los huesos. Nueva York despertaba bajo una capa de nieve reciente, y en las avenidas principales los carruajes resplandecían bajo el hielo como si fueran parte de una procesión de cristal. La iglesia de San Bartolomé, en la Quinta Avenida, se erguía majestuosa y silenciosa, decorada para el acontecimiento social del año. Guirnaldas de lirios blancos colgaban entre los bancos de madera oscura, y los vitrales centelleaban con la luz temblorosa de cientos de velas encendidas. El aire estaba impregnado de incienso, perfume caro y expectativa contenida. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, envueltos en abrigos de piel, chales de cachemira y sombreros engalanados. Senadores, banqueros, damas de la alta sociedad, todos tomaban asiento con la ansiedad propia de quienes saben que están a punto de presenciar algo más que una boda. La prensa, situada discretamente en la galería superior, murmuraba entre sí. El artículo anónimo publicado días atrás aún resonaba entre los salones más exclusivos, y las apuestas silenciosas sobre la estabilidad de este matrimonio llenaban las tertulias privadas de la ciudad. En la sacristía, Verónica Sinclair permanecía de pie frente a un espejo antiguo. El vestido de satén marfil abrazaba su silueta con elegancia solemne.
Las mangas transparentes terminaban en puños bordados con hilo de plata y un velo suave caía desde un moño bajo sujeto con peinetas de perlas. No llevaba joyas, salvo un delicado camafeo antiguo, recuerdo de su abuela. Estaba pálida. Sus manos, enguantadas de encaje, temblaban levemente. Pero sus ojos, aquellos ojos grises que tantas veces contuvieron más de lo que decían, brillaban con una claridad inusual. Entre los pliegues de su vestido llevaba oculto el papel doblado que había escrito la noche anterior. Emma la observaba en silencio desde un rincón. Llevaba un vestido azul noche y los labios apretados con fuerza. Había intentado convencerla de no llegar hasta allí. Había propuesto marcharse juntas en la madrugada, pero Verónica había sido clara. Debo decir la verdad donde más duele, y hacerlo mirando a los ojos de quienes me quisieron doblegar. El reloj marcó las 11 cuando comenzaron a sonar los acordes solemnes del órgano. Jonathan aguardaba junto al altar, vestido con un frac negro impecable, corbata blanca y el aplomo de quien cree tener la situación bajo control. A su lado, el obispo revisaba las escrituras con serenidad mecánica. Los asistentes se pusieron de pie cuando las puertas se abrieron. Verónica apareció en el umbral de la iglesia como una aparición etérea. La nieve, aún adherida al borde de su velo, brillaba como diamantes. Caminó lentamente por el pasillo central, rodeada por una niebla emocional que parecía envolverlo todo. Cada paso que daba era un acto de coraje, cada mirada que recibía, un juicio. Jonathan no apartó la vista de ella, ni siquiera cuando se acercó a su lado y le ofreció una sonrisa controlada. Ella no respondió. Tomó su lugar en el altar y colocó las manos sobre la Biblia cerrada. El silencio era casi total. El obispo inició la ceremonia con voz grave, enumerando las virtudes del matrimonio, la santidad del compromiso y el honor de unir dos apellidos ilustres. Pero antes de que pudiera avanzar hacia los votos, Verónica levantó la mano. «Disculpe, eminencia», dijo con tono sereno. «Quisiera decir unas palabras antes». Un murmullo recorrió los bancos. Jonathan giró la cabeza con gesto tenso. «Verónica, no es el momento». Pero ella ya había sacado el papel de entre su guante. Lo desplegó con cuidado. La luz de las velas tembló un instante, como si el universo mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. «Hoy estoy de pie ante ustedes», comenzó. «No solo como una prometida, sino como una mujer que ha callado demasiado». El silencio era absoluto. La voz de Verónica no se quebró. «Durante años fui víctima de una mentira. El hombre al que amé, Andrew Whitmore, me escribió desde Europa. Me envió cartas, promesas, palabras que nunca llegaron a mí, porque fueron interceptadas, porque alguien decidió que mi destino debía ser otro». Un suspiro colectivo llenó el recinto. Algunos rostros se voltearon discretamente hacia la primera fila, donde la señora Whitmore apretaba los labios con fuerza. «Me dijeron que había dejado de amarme. Me dijeron que me había olvidado. Pero nunca fue así. Fui manipulada, usada, obligada a aceptar un compromiso que no nace del amor, sino del interés político y del temor al escándalo». Jonathan dio un paso hacia ella. «Basta». Pero ella alzó la voz, sin gritar, solo con la fuerza de quien ya no teme. «Te respeto, Jonathan, pero no te amo. Y no puedo casarme contigo. No después de saber que fuiste parte de esa traición. No después de haber visto con claridad lo que intentaron robarme». El obispo cerró su libro. La iglesia era un torbellino de murmullos. La prensa en el balcón comenzó a tomar nota con rapidez. Los flashes de las primeras cámaras estallaban como relámpagos discretos. En medio de esa conmoción, un hombre se levantó desde el fondo de la nave central. Llevaba sombrero, abrigo oscuro y una libreta en la mano. «Thomas Harper, Manhattan Herald. Soy el autor del artículo publicado esta semana, y puedo confirmar que lo dicho por la señorita Sinclair es cierto. Tengo las pruebas».
La señora Whitmore se desmayó en su banco. Unas damas la rodearon con abanicos y sales. Jonathan, rojo de furia, bajó la mirada. Sabía que todo estaba perdido. Verónica, sin mirar a nadie más, dio media vuelta y caminó por el mismo pasillo por el que había llegado, con la cabeza en alto, con la voz aún resonando entre las columnas, el velo arrastrándose tras ella como una bandera de batalla. Fuera de la iglesia, la nieve había vuelto a caer. El mundo parecía suspendido en un silencio limpio, ajeno al caos interior. Al bajar los escalones de mármol, Verónica se detuvo. El aire helado golpeó su rostro, pero ella no se estremeció. Del otro lado de la acera, bajo un farol encendido, Andrew Whitmore la esperaba. No llevaba sombrero. Sus cabellos estaban cubiertos de nieve, su abrigo abierto. En las manos, un pañuelo de seda, y en sus ojos, una esperanza temblorosa. No hubo palabras, solo una mirada que lo dijo todo. Verónica descendió el último peldaño. Él extendió la mano y ella la tomó. A su alrededor, el mundo podía hablar, juzgar, especular, pero entre ellos dos solo existía una certeza, que el amor, incluso silenciado, incluso traicionado, puede alzar la voz cuando más importa, y que una mujer que decide su destino, aún entre ruinas, es capaz de transformar su vergüenza en dignidad, su dolor en fuego y su verdad en libertad. La nieve no había dejado de caer desde aquella mañana, como si el cielo mismo quisiera silenciar las voces que en los salones más distinguidos de Nueva York repetían un solo nombre: Jonathan Whitmore. Pero esta vez ya no lo decían con reverencia. El eco de su apellido, antaño símbolo de poder y respeto, ahora se deshacía entre murmullos de escándalo, titulares impresos y portadas vergonzantes. En el despacho principal del Senado, un retrato del senador aún colgaba, solemne, sobre la chimenea. Pero ni la madera noble de las paredes, ni el perfume del tabaco inglés lograban disipar el aire de derrota que llenaba la estancia. Las investigaciones en su contra por manipulación política, extorsión mediática y uso indebido de influencias crecían como una tormenta imposible de detener. Su rostro, antes impasible, mostraba ahora las grietas de una caída que se anunciaba inevitable. En la casa Sinclair reinaba un silencio que no era de duelo, sino de transición. Elizabeth había permanecido encerrada en sus habitaciones desde la boda interrumpida, negándose a recibir visitas, apenas tomando alimento. Sus damas temían por su salud, pero fue Emma quien, con discreción, deslizó entre las manos de la señora una copia del periódico donde se elogiaba la dignidad de Verónica. Aquel artículo, firmado con letras firmes por Thomas Harper, describía sin adornos lo ocurrido en la iglesia y lo comparaba con las novelas más intensas de honor y redención. Elizabeth lo leyó en silencio, una y otra vez, hasta que sus lágrimas cayeron no por vergüenza, sino por una verdad que al fin se atrevía a mirar de frente. Su hija había actuado con valentía. Aquel atardecer pidió a Emma que le ayudara a vestirse. Eligió un vestido azul celeste que no usaba desde hacía años, y con pasos lentos pero decididos bajó las escaleras. El crepitar de la leña en la sala fue el único sonido que la recibió. Emma, que aguardaba en el vestíbulo, contuvo la respiración. Elizabeth caminó hasta el salón principal y se detuvo frente al retrato de su difunto esposo. Lo observó por unos instantes, como si en su mirada buscara respuestas, y luego susurró: «Nuestra hija no ha caído. Ha sido valiente en donde otros callaron». Mientras tanto, en una cafetería discreta del centro, Andrew aguardaba. No llevaba sombrero ni bastón, solo un abrigo de lana oscura que contrastaba con la palidez de su rostro. Sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente al sostener una pequeña caja de terciopelo. En su interior no había anillo alguno,
sino un retrato en miniatura, el mismo que había mandado pintar de Verónica cuando eran jóvenes, antes del exilio, antes del dolor. Lo había conservado durante 7 años, oculto del mundo y del olvido, como un secreto que solo se alimentaba de esperanza. Cuando Verónica entró en la cafetería, el murmullo del lugar pareció detenerse. No llevaba joyas ni peinados ostentosos. Su abrigo de paño claro estaba aún salpicado por copos de nieve y sus cabellos, ligeramente sueltos, caían sobre los hombros con una gracia melancólica. Caminó hasta la mesa donde él la esperaba y sin decir una palabra, se sentó frente a él. Sus ojos se encontraron. No había reproches ni preguntas, solo el reconocimiento silencioso de 2 almas que, a pesar del tiempo, seguían latiendo en la misma melodía. Andrew deslizó la cajita por la mesa. Verónica la abrió con delicadeza y al ver el retrato, una emoción suave le cruzó el rostro. No lloró, no suspiró, solo cerró la tapa con ternura y al levantar la mirada le sonrió por primera vez desde su regreso. «No tengo anillo», dijo él con voz queda, «ni promesas escritas. Solo tengo esto, y mi certeza de que te he amado desde siempre». Verónica colocó una mano sobre la suya. No era un gesto apasionado, sino profundamente humano. La calidez de su contacto bastaba para sellar lo que las palabras no sabían nombrar. «No necesito joyas», respondió. «Tampoco testigos. Solo quiero que, si estamos juntos, no haya más secretos entre nosotros». Andrew asintió. Y en ese gesto sencillo sellaron una promesa que no requería altares ni firmas. Una promesa nacida de la verdad, del dolor y de la dignidad. Esa misma noche, los periódicos imprimieron un nuevo escándalo. El Senado abría oficialmente una investigación contra Jonathan Whitmore por abuso de poder y coerción mediática. La caída del hombre más temido de los últimos años se volvió inevitable. Su retrato fue retirado, sus aliados comenzaron a alejarse y las invitaciones a los salones dejaron de llegar. Ya no era bienvenido en ningún lugar donde antes reinaba. Pero lejos de los salones, en el rincón más íntimo de la casa Sinclair, Elizabeth pidió que se encendieran todas las luces. Recibió a Andrew con una serenidad desconocida. No lo abrazó, pero lo miró con un respeto que no necesitaba palabras. Luego llamó a Verónica y al verla entrar le tendió las manos. «No seré una madre perfecta», dijo con la voz quebrada, «pero quiero aprender a serlo. Si este amor tuyo sobrevive a todo, quizás sea el tipo de amor que también yo necesito comprender». Verónica no respondió, solo la abrazó. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, hubo paz en la mansión Sinclair. No era alegría lo que flotaba en el aire, sino una tregua silenciosa entre las heridas y el perdón. Fuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no era la nieve que oculta. Era una que purifica, que cubre las ruinas para permitir que bajo ellas brote algo nuevo. Algo que no necesita el aplauso del mundo, porque nace del coraje de haberse enfrentado a él. Verónica, sentada junto a Andrew en el jardín, miró las luces de la ciudad a lo lejos. No tenía miedo del futuro. Por primera vez se sentía dueña de sus decisiones. «¿Te quedarás?», preguntó ella con voz baja. «No tengo a dónde más ir», respondió él. «Solo contigo». Ella cerró los ojos por un momento, como si quisiera grabar aquel instante en su memoria. Luego le ofreció la mano. «Entonces, no digamos más, solo vivamos». Y así, entre copos de nieve y la tibieza de una promesa sin adornos, comenzó para ambos un nuevo capítulo. Uno que no requería venganzas ni títulos, solo la verdad desnuda del amor que, por fin, podía caminar sin cadenas. El invierno había vuelto a Nueva York, pero esta vez su blancura no traía consigo el peso de los escándalos ni el rumor de los periódicos. 1 año había pasado desde aquel día en que las campanas de San Bartolomé sonaron no para una boda,
sino para el despertar de una verdad que cambió para siempre el destino de una mujer. En las afueras de la ciudad, donde los árboles desnudos se reflejaban sobre un lago parcialmente congelado, una casa de piedra gris se alzaba entre pinos cubiertos de nieve. No era una mansión, no había mayordomos ni sirvientas uniformadas. Solo un jardín silencioso, una chimenea que nunca se apagaba y dos almas que al fin habían encontrado la calma que la sociedad les había negado. Dentro de aquella casa, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de la leña encendida. Sobre una mesa de madera se amontonaban libros, cartas y flores secas que Verónica recogía en sus paseos. La luz del fuego iluminaba su rostro sereno. Llevaba un vestido sencillo de lana azul y el cabello recogido con naturalidad, sin adornos. Ya no era la prometida de un senador ni la hija de una familia vigilada por la prensa. Era simplemente Verónica Sinclair, una mujer libre, capaz de mirar el mundo sin miedo ni vergüenza. Andrew entró en la estancia con una sonrisa suave. En una mano traía una cesta con leña y en la otra un sobre recién llegado por correo. El frío le había enrojecido las mejillas y una delgada capa de nieve se derretía sobre su abrigo. «Llegaron cartas», dijo con voz cálida, acercándose a ella. «Una de Emma, otra de Thomas, y esta», añadió colocando un sobre más pequeño sobre la mesa, «de tu madre». Verónica dejó el libro que leía y tomó la carta con cuidado. Reconoció al instante la caligrafía de Elizabeth Sinclair, firme pero delicada. Al abrirla, una fragancia tenue a lavanda escapó del papel. Leyó en silencio, mientras Andrew se sentaba frente a la chimenea y observaba el fuego danzar. «Mi querida hija», decía la carta, «el invierno ha llegado nuevamente, y mientras las campanas suenan en la ciudad, pienso en ti. He aprendido que el amor no se mide por la aceptación del mundo, sino por la paz que deja en el alma. Gracias por enseñarme eso. Estoy bien, más fuerte, más tranquila. Emma me visita cada semana y siempre me habla de ustedes. Cuídense. El escándalo ya es polvo. Lo que perdura es la verdad. Con todo mi cariño, tu madre». Verónica sonrió con dulzura. Una lágrima silenciosa y limpia cayó sobre el papel. Andrew se levantó, se acercó y le tomó la mano con ternura. No dijo nada, no hacía falta. Entre ellos, el silencio era un lenguaje más profundo que las palabras. «Tu madre ha cambiado», murmuró él, acariciándole el dorso de la mano. «No solo ella», respondió Verónica, mirándolo con serenidad. «Todos hemos cambiado». Andrew asintió. Se inclinó ligeramente hacia ella, rozando su frente con la suya. Fue un gesto sencillo, pero cargado de ese tipo de amor que no busca poseer, sino acompañar. El reloj marcó las 5. Afuera comenzaba a caer la tarde, y las primeras luces de los pueblos cercanos titilaban como pequeñas estrellas sobre el horizonte nevado. El sonido lejano de unas campanas llegó desde la ciudad, arrastrado por el viento. Era Nochebuena, otra vez. Verónica se levantó para preparar la mesa. Encendió las velas y colocó sobre el mantel bordado 2 copas de cristal. Andrew abrió una botella de vino francés, recuerdo de los años que pasó en Europa. El ambiente se llenó de una calidez suave. «¿Sabías que Thomas ha publicado su libro?», preguntó Andrew mientras servía el vino. «La imprenta lo envió esta mañana». «¿Thomas Harper?», preguntó ella con una sonrisa. «El mismo», respondió él, alcanzándole el ejemplar. Verónica tomó el libro con curiosidad. En la portada, las letras doradas decían: «Los secretos de la alta sociedad, verdad y apariencia en los salones de Nueva York». Lo abrió y su mirada se detuvo en la primera página, donde una dedicatoria ocupaba el centro. A Verónica Sinclair, la mujer que desafió a los titanes de la reputación y ganó. Ella guardó silencio. Luego, con voz baja, dijo: «Nunca imaginé verme en un libro». «Es más que eso», replicó Andrew.
Es una forma de justicia. Tu nombre ya no está en los periódicos como escándalo, sino como ejemplo. Verónica cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre la mesa. No busqué ser ejemplo, solo quise ser libre. «¡Y lo lograste!», dijo él con orgullo. La chimenea crepitó. Un resplandor dorado iluminó sus rostros. Afuera, la nieve caía lenta, como si quisiera cubrir el mundo con una promesa de perdón. De pronto, se escuchó el sonido de un carruaje acercándose. Verónica se asomó a la ventana y sonrió. «Debe ser Emma». Pocos minutos después, la joven Whitmore entró en la casa, agitando la nieve de su abrigo y dejando escapar una risa alegre. Su energía contrastaba con la serenidad de los anfitriones. «¡Qué hermoso lugar!», exclamó. «No hay ecos de política ni de rumores, solo paz. Ahora entiendo por qué no quieren volver a la ciudad». «Es un retiro», respondió Andrew, «un refugio que la vida nos debía». Emma se acercó a Verónica y la abrazó con afecto. «Tu madre está bien, ¿sabes? Ha recuperado el brillo en la mirada. Dice que cada mañana reza por ti y por nosotros». Verónica la miró con ternura. «Gracias, Emma. Sin ti, nada de esto habría sido posible». La joven sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «A veces pienso que Andrew y yo vivimos una historia contraria. Yo renuncié al apellido para seguir siendo libre, y tú lo perdiste para poder amar». Verónica la tomó del brazo. «Quizá la libertad y el amor no estén tan lejos uno del otro». Emma rió suavemente, pero en su mirada había una comprensión madura, nacida del dolor y del crecimiento. Pasaron juntos la tarde, recordando con cierta nostalgia los días turbulentos del pasado. Cuando el reloj dio las 8, Emma se despidió, prometiendo volver antes del nuevo año. Al verla partir, Verónica se quedó mirando cómo el carruaje se perdía entre la nieve. Andrew se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo frágil que es la felicidad y en lo fácil que es perderla si uno no la cuida». Él apoyó el mentón en su hombro. «La felicidad no se cuida con miedo, sino con gratitud». Verónica asintió, cerró los ojos un instante y respiró el aroma del invierno. Pino, humo y esperanza. Más tarde, salieron al jardín. La luna se reflejaba sobre el lago congelado y los copos caían sobre sus cabellos con delicadeza. Andrew le ofreció su brazo. Caminaron despacio, sin hablar. Las pisadas crujían sobre la nieve y el sonido lejano de las campanas se mezclaba con el murmullo del viento. «¿Recuerdas nuestra primera Nochebuena después de tu regreso?», dijo Verónica con una sonrisa nostálgica. «Todo era miedo y silencio. Y aún así, me miraste como si el mundo fuera a empezar de nuevo», respondió él deteniéndose frente a ella. Verónica lo miró largamente. En su mirada había ternura, pero también la calma de quien ha sobrevivido al dolor. Y empezó, dijo con voz baja. Andrew tomó su rostro entre las manos, sin prisa, con una devoción que era casi sagrada. No fue un beso lo que siguió, sino un roce apenas perceptible de sus frentes, un gesto de unión más profundo que cualquier palabra. Las campanas volvieron a sonar, anunciando la medianoche. En el pueblo cercano las luces titilaban y el humo de las chimeneas ascendía al cielo como plegarias. Verónica apoyó la cabeza en el pecho de Andrew. «Nunca creí que la verdad pudiera darnos tanta paz». «La verdad siempre tiene un precio», susurró él, «pero el nuestro valió la pena». Caminaron un poco más, de la mano, mientras la nieve seguía cayendo. Las huellas que dejaban se cubrían lentamente, como si el tiempo quisiera preservarlas en un silencio eterno. Cuando regresaron a la casa, el fuego aún ardía en la chimenea. El retrato en miniatura que Andrew había guardado durante años descansaba sobre la repisa, junto a un libro abierto y una vela encendida. Verónica lo miró y sonrió. «No necesito recordar cómo era antes», dijo. «Ya tengo todo lo que soñé». Andrew le apartó un mechón de cabello del rostro. «Y lo que aún no sueñes, lo construiremos juntos».
La nieve seguía cayendo afuera, lenta, interminable, cubriendo el mundo con un manto de pureza. Dentro de la casa, solo el sonido del fuego acompañaba la respiración de dos corazones que, después de tanto, al fin latían al mismo ritmo. Y cuando las campanas de la nueva Nochebuena resonaron por toda la ciudad, Verónica y Andrew, de pie frente al ventanal, comprendieron que su amor, el que nació en secreto, el que sobrevivió a la mentira y al escarnio, ahora florecía sin máscaras. Bajo la nieve, el amor había hallado su lugar. No necesitaba público, ni perdón, ni gloria, solo la verdad. Y esa, al fin, les pertenecía por completo. 9 inviernos habían transcurrido desde aquella noche en que Verónica y Andrew caminaron bajo la nieve, con las campanas de Nochebuena resonando en la distancia como un himno de redención. La casa en las afueras de Nueva York seguía en pie, casi igual, aunque el rosal que ella misma había plantado junto al porche crecía ahora con ramas más gruesas, y el lago, que antes solía congelarse en diciembre, llevaba 3 años sin hacerlo del todo. Los tiempos habían cambiado, la sociedad también. Las columnas sociales, que una vez dictaron quién merecía respeto y quién debía esconderse, empezaban a resquebrajarse bajo el peso de nuevas voces, nuevos rostros, nuevas verdades. Los salones ya no se llenaban solo de apellidos ilustres, y los periódicos aprendieron, a la fuerza, que la dignidad no es un escándalo. Verónica, sentada en el jardín con una manta sobre las piernas y el cabello recogido con elegancia natural, leía en voz alta a una niña de ojos grises y sonrisa decidida. La pequeña tenía 8 años y se llamaba Clara Elizabeth. Llevaba el segundo nombre en honor a la mujer que, con todo y sus errores, supo al final comprender que el amor verdadero no necesita permiso. ¿Sabes por qué me gusta tanto este cuento?, le preguntó Verónica a su hija, cerrando el libro con suavidad. Porque la princesa no se casó con el príncipe, sino que decidió quedarse en el bosque y pintar cuadros con su amiga, respondió la niña con voz decidida. Verónica rió, besándole la frente. Exactamente, porque eligió lo que le hacía feliz. Andrew apareció desde la entrada de la casa con las manos llenas de papeles y una expresión divertida. Aún conservaba la elegancia serena, aunque algunas canas decoraban sus sienes. Se inclinó para besar a su esposa y luego cargó en brazos a la niña, que lo recibió entre risas. «He recibido una carta de Thomas Harper», dijo él. «Su nuevo libro será publicado el mes próximo. Me pidió que le escribiera el prólogo». «¿Y qué dirás?», preguntó Verónica. Andrew miró al horizonte, donde el sol invernal comenzaba a ocultarse entre los árboles desnudos. «Que no hay verdad más valiente que aquella que se dice cuando el mundo entero espera tu silencio». La vida de ambos había sido tranquila desde su retirada. Andrew dejó la política para siempre y se dedicó a escribir ensayos sobre filosofía moral. Verónica, además de criar a Clara, se convirtió en una defensora silenciosa de las jóvenes artistas que querían abrirse paso sin renunciar a su dignidad. En la ciudad, varias conocían su historia, no porque ella la contara, sino porque otros la contaban con admiración. Emma, por su parte, se convirtió en periodista. Fue una de las primeras mujeres en dirigir una columna de opinión en un diario de circulación nacional. Jamás volvió a usar el apellido Whitmore y, sin embargo, honró cada letra de él con su independencia feroz. Visitaba a su hermano y a su sobrina cada verano y cada Navidad, y cuando lo hacía, siempre traía consigo una botella de vino francés y un nuevo cuaderno de notas repleto de ideas. Elizabeth Sinclair vivió sus últimos años en paz, lejos de la agitación de la ciudad. Murió 5 años atrás, con una fotografía de Verónica y Clara sobre su mesa de noche y una carta sin abrir de Thomas Harper en su escritorio.
En su testamento dejó una suma modesta para una fundación que apoyaba la educación de mujeres sin recursos. Fue su forma de pedir perdón sin palabras. Jonathan Whitmore, en cambio, pagó caro por sus decisiones. La investigación en su contra lo dejó sin escaño, sin prestigio y finalmente sin aliados. El hombre que una vez controló medios, nombres y destinos, terminó sus días recluido en una casa de campo, rodeado de recuerdos que ya no tenían eco. No volvió a ver a Emma ni recibió la visita de su hijo. La última noticia que se tuvo de él fue un obituario breve, que apenas mencionaba su trayectoria política y omitía con deliberado silencio los escándalos que lo hicieron caer. Aquella tarde, mientras la luz dorada del invierno acariciaba el rostro de su hija, Verónica sintió una punzada de nostalgia. No tristeza, más bien esa dulzura serena que solo llega con el tiempo, cuando uno ha sobrevivido a todo y aún conserva la capacidad de amar. Clara corrió hacia el rosal y comenzó a recoger las flores más abiertas. Andrew se sentó junto a Verónica, en el mismo banco donde años antes le había entregado aquel retrato guardado por tanto tiempo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él en voz baja. Verónica lo miró largo rato. Solo de haber temido tanto al principio. El amor nos encontró desde el principio, pero fui yo quien tardó en creer que lo merecía. Andrew le tomó la mano y la besó con ternura. El amor siempre espera, y tú llegaste justo a tiempo. El reloj de la casa marcó las 6. Las primeras campanas comenzaron a sonar en la distancia, como lo hacían cada 24 de diciembre. Clara volvió corriendo con un ramo de rosas invernales en la mano. «Mamá, papá, vamos a ponerlas en la mesa. La cena de Nochebuena tiene que tener flores». Verónica se levantó despacio y tomó la mano de su esposo. Caminaron juntos hacia la casa, con la niña corriendo delante de ellos como un cometa de alegría. La nieve comenzaba a caer otra vez, blanca, silenciosa, casi idéntica a la de aquel primer invierno, y sin embargo, todo era distinto. Ya no había secretos ni miedos, ni heridas abiertas, solo una historia que, como el fuego que ardía en su hogar, seguía encendida después de tantos años, porque el amor que nace a contracorriente, ese que desafía el juicio del mundo y sobrevive al escarnio, no desaparece con los años. Se transforma, se asienta, echa raíces, y cuando cae la nieve, vuelve a florecer. Cuando el mundo dicta quién merece amor, quién merece perdón y quién debe vivir en silencio, aparecen historias como la de Verónica Sinclair, una mujer que, contra toda expectativa, eligió la verdad cuando el miedo le ofrecía refugio. Una mujer que no gritó su fuerza, pero la sostuvo con dignidad paso a paso, incluso cuando parecía estar sola. Este romance de época no solo nos habla del amor entre dos almas que se buscaron durante años, sino también del coraje de romper cadenas, del valor de caminar en dirección contraria y de la dulzura que espera al final del invierno más largo. Quizás tú también has amado en silencio. O quizás, como Verónica, has tenido que tomar decisiones difíciles, sabiendo que el precio sería alto. Pero esta historia nos recuerda que el amor verdadero no necesita aplausos ni escenarios. Solo necesita valentía. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra invierno. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final y me ayudarás a seguir compartiendo más historias como esta. Te invito a ver las otras narraciones que he preparado con la misma pasión y cuidado. Las tienes disponibles en las tarjetas y en la descripción. Cada historia guarda un suspiro, una enseñanza y quizás una parte de ti. Gracias por estar aquí.